¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Tomando la llamada. Por parte del grupo de misioneros que formamos el Instituto de la Sabiduría Antigua, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que están participando en este curso de Introducción al Conocimiento Gnóstico, y esperamos que en este curso que acaba de iniciar ustedes encuentren las herramientas y las motivaciones que nos impulsen a todos a un trabajo de autoconocimiento y desarrollo interior, a un trabajo de desarrollo espiritual, psicológico. Hoy, compañeros, en mano de nuestro compañero instructor Miguel Martínez, vamos a profundizar acerca de un tema muy interesante, un tema que merece mucho nuestra reflexión, acerca de lo que es el camino y las dos líneas de la vida. Ya como anteriormente se había mencionado, este conocimiento gnóstico, esta sabiduría antigua, tiene la característica de ser universal. Esto quiere decir que los principios de este conocimiento nunca van a cambiar, sino que siempre van a ser los mismos. Podemos decir que sus principios, en esencia, son inmutables. Esto quiere decir que no importa la época, no importa el lugar o la cultura o el maestro que devele estos principios, estos, en esencia, siempre van a ser los mismos. En esencia, estos principios nunca van a cambiar, son inmutables. Otra de las características del conocimiento gnóstico, que aparte de ser universal, de ser inmutable, también este conocimiento tiene la característica de ser un conocimiento introspectivo. Esto quiere decir que este tipo de conocimiento siempre nos va a encaminar a un proceso de autoconocimiento, a un proceso de conocerse a sí mismo. Así que ese viaje introspectivo, ese proceso de conocerse a sí mismo, está simbolizado con un camino. Aquí yo les pido, compañeros, que prestemos una especial atención hacia el símbolo esotérico del camino, porque hay que entender que la tradición esotérica, la tradición hermética, transmitió el conocimiento, la sabiduría antigua, a través de los símbolos. Un símbolo contiene más información y más conocimiento que la palabra escrita. Así que el conocimiento antiguo se transmitió a través de esos símbolos. Y uno de esos símbolos que podemos ver universalmente por todas partes y que podemos verlo presente en el arte esotérico, tanto en la pintura como en la escultura, es precisamente el camino. Por ejemplo, hay pinturas que pertenecen a la época de la Edad Media, pinturas que fueron pintadas por verdaderos alquimistas, conocedores de la tradición hermética. Y en esas pinturas podemos ver bien marcado la presencia de un camino. Ese camino precisamente representa ese desarrollo espiritual, ese desarrollo anímico que todas las personas que llegan a un proceso espiritual empezamos a vivir. Por eso hay que tomar una especial atención en el símbolo del camino. Esto toma mucha importancia y debemos de reflexionar mucho acerca de su significado, de que cuando nosotros soñamos acerca de un camino, porque hay que recordar que los sueños son simbólicos y muchas veces podemos soñar con un camino. Y esto obviamente debe invitarnos a nosotros a lo que es la reflexión de ese desarrollo espiritual, de ese desarrollo anímico que todos emprendemos. Este camino empieza con el anhelo íntimo, cuando nosotros en forma sincera anhelamos querer saber o querer conocer. Así iniciamos todos, ¿no? Con ese anhelo sincero de principiante, de querer saber, de querer conocer, y conforme vamos avanzando dentro de ese camino, en ese proceso esotérico, porque este camino muchos lo han llamado el camino oculto, oculto porque es interior, también le llaman camino esotérico, también le llaman la senda de la iniciación o le llaman la vía. Hay que entender que este aspecto es completamente universal. Así que cuando nosotros empezamos este recorrido, empezamos con el anhelo íntimo de principiante, ese anhelo por querer saber o conocer. Y en este trayecto, en este viaje, vamos pasando por diferentes etapas o diferentes momentos. El final de este camino
es cuando nosotros llegamos a la divinidad, cuando llegamos a ese origen divino, cuando finalmente somos uno con el Padre. Entonces ahí recorremos este camino. Yo, no sé ustedes, compañeros, pero encuentro muchas similitudes a cuando tú haces, por ejemplo, un viaje. Cuando tú viajas, el viaje quiere decir que no siempre vas a estar en el mismo lugar. Durante el viaje vas a ir pasando por diferentes lugares, algunos bonitos, otros no tan bonitos, unos agradables, otros no tan agradables. Algunas veces inclusive podemos perder el camino, pero al final siempre vamos a llegar a un destino. O sea que nadie viaja hacia ninguna parte, todos vamos hacia un destino. Yo encuentro en esto muchas similitudes con lo que es este viaje espiritual o recorrer este camino esotérico, o como llamaban muchos, el camino oculto. Porque cuando uno inicia este proceso espiritual, primero hay que entender que siempre vamos a estar viviendo cosas. Los lugares por donde vamos a pasar son distintas etapas dentro de este trabajo de desarrollo interior. Estas etapas o estos momentos que vamos a vivir, algunos son agradables y otros no son tan agradables. Algunos son bonitos y otros son, digamos, no tan bonitos. Así vamos pasando por diferentes circunstancias, algunas en las que vamos a reír y otras en las que vamos a llorar. Y así vamos pasando por diferentes momentos dentro de este camino de desarrollo espiritual. En mi experiencia personal, yo me he dado cuenta que en el camino muchas veces vamos a sufrir, muchas veces va a haber dolores y verdaderos sufrimientos que se tienen que vivir en el camino. Pero ahora, el camino no quiere decir que es puro sufrimiento, puro dolor, sino que también el camino, el sendero espiritual, también conlleva felicidad, también lleva momentos de inmensa alegría. Eso es lo que yo he aprendido en mi propia experiencia, que muchas veces inclusive perderse también es parte del camino. Muchas veces es necesario pasar por ese proceso para poder seguir adelante. Así que en este proceso vamos a reír, vamos a llorar, algunas veces vamos a estar como ahorita, en compañía, con más compañeros, compartiendo el conocimiento. Pero muchas veces dentro de este proceso esotérico nos va a tocar seguir en soledad, seguir solos, porque esa es parte de este proceso. Así que al final vamos a ir pasando por diferentes etapas, diferentes momentos, y vamos al final a llegar hacia lo que es el encuentro con lo divino. Así que en este proceso esotérico, en este proceso espiritual, vamos a ir pasando por diferentes etapas que las escuelas de tradición hermética, estas etapas la llaman grados de iniciación. Los grados iniciáticos lo que marcan es el desarrollo de nuestro trabajo espiritual. ¿Qué tanto hemos avanzado dentro de este camino? Así como es sabido por todos nosotros, hay diferentes grados de iniciación. Hay muchas iniciaciones. En el camino habrá quienes apenas somos aprendices, apenas somos aspirantes al conocimiento. Y habrá quienes ya están muy avanzados dentro de su trabajo esotérico. Habrá quienes ya se convirtieron en adeptos. Y habrá dentro de esos adeptos, adeptos calificados. Y habrá dentro de esos adeptos calificados aquellos que alcanzan las grandes iniciaciones. Así que este camino es muy largo y va por diferentes etapas. Todo esto era conocido por las tradiciones esotéricas. Todas las tradiciones herméticas que existieron en este continente, como en el viejo continente, en estas escuelas de misterios, estos grados de iniciación también iban acompañados con ciertas pruebas. Esto, por ejemplo, yo los invito a que lean un libro muy interesante de Edward Schur que se llama Los Grandes Iniciados. En ese libro, en el capítulo de Hermes, él hace una descripción acerca de ese proceso iniciático, de cómo el aspirante a la sabiduría llegaba a los templos. Yo, cuando por ejemplo veo, no sé, por ejemplo, el templo de Delfos, cuando veo Teotihuacán, o cuando veo las pirámides de Egipto, yo veo ruinas, pero a mí me gusta imaginarlo en su esplendor. ¿Cómo se vería Egipto en su esplendor? O Teotihuacán, o el templo de Delfos, que actualmente lo ves y pues son ruinas. Ya digamos que su época de esplendor, de plenitud, pues digamos que ya pasó. A mí me gustaría mucho que imaginemos, ¿no? Cómo sería en aquella época llegar a estos templos, en el antiguo Egipto, ¿no?
cómo ese aspirante sincero, aquel que anhelaba la sabiduría, tenía que ir a tocar a las puertas del templo, pero este conocimiento no se le iba a dar así nada más, sino que este conocimiento implicaba cierto grado de compromiso. También implicaba pruebas. Este conocimiento no se le regalaba, sino que el discípulo tenía que ser probado. Y esas pruebas indicaban cierto rigor. Eran pruebas que inclusive implicaba que el iniciado pudiera perder la vida. O sea que anteriormente había cierto rigor y cierta disciplina que se exigía a los discípulos. Cierto, digamos, comportamiento de carácter moral que tenían que tener los aspirantes. Y esto era algo universal, porque también es sabido que la cultura maya, aquellos que aspiraban a la sabiduría, también eran sometidos a este tipo de pruebas, a este tipo de disciplina. Porque para muchos los grados de iniciación tienen que ver con los grados de desarrollo de facultades del alma. Y esas llamadas facultades no es algo que tú puedas adquirir así nada más. El adquirir esos grados, esas facultades, es a través de trabajo y de disciplina. Y por eso estas escuelas eran rígidas, estrictas en su forma de dar el conocimiento. ¿Sí? Había una marcada tendencia a ser disciplinado. Actualmente, estas escuelas esotéricas, estas escuelas de misterios, ya cerraron. Actualmente hay grupos esotéricos que siguen trabajando, pero actualmente estas pruebas físicas, las escuelas, como por ejemplo este tipo de escuelas, pues ya no probamos a los candidatos, ¿no? Hay pruebas, pero pues digamos que son de orden simbólico, ¿va? Actualmente pues ya no se vive como se vivía en la antigüedad de estos misterios. Pero ahora, no quiere decir por esto que nosotros no podamos alcanzar un desarrollo dentro de nuestro trabajo espiritual. No quiere decir que nosotros, como en la antigüedad, no podamos recorrer ese camino. Precisamente es aquí donde surge la sabiduría, el conocimiento gnóstico, que nos enseña que nosotros podemos vivir ese camino y podemos alcanzar esas mismas iniciaciones. Porque este proceso, que es un proceso esotérico, que es un proceso interno, es un proceso que vivimos cada uno en sí mismo, también podemos encontrarlo afuera. No quiere decir que el interior está en pelea o en conflicto con el exterior. Hay que entender que la clave está precisamente en reconciliar ese proceso interior con lo que vivimos en el exterior. Esa es precisamente la clave de la sabiduría, el aprender a unir lo temporal con lo eterno. Ese proceso de nuestra alma, que es lo eterno, con lo temporal, que es la vida física. En el antiguo Egipto, aquellos maestros que poseían esta sabiduría, se les entregaba la cruz de Ankh, o también conocida como cruz Ansata. La cruz egipcia precisamente representa la unión de lo interno con lo externo, representa la unión de lo eterno con lo temporal. Y aquel hombre que comprendía la unión de estos dos, de lo interno y lo externo, se le entregaba la cruz de la inmortalidad, la cruz de Ankh. Una cruz que nosotros mismos, en nuestro propio trabajo esotérico, podemos llegar a obtener. Porque al final todos esos grados y ese camino esotérico de desarrollo interior, podemos vivirlo aquí y ahora. Así que yo los invito a que nosotros nos preguntemos dónde nos encontramos dentro del camino. A lo mejor apenas estamos tocando las puertas del templo, apenas somos aspirantes a la sabiduría, o posiblemente ya nos encontramos algo avanzados dentro de este proceso, o habrá personas entre nosotros que ya están muy avanzados dentro de su trabajo esotérico, personas que ya alcanzaron esos grados de iniciación, y por tal motivo uno tiene que comprender el proceso que está viviendo, porque esto lleva ciertas pruebas, ciertos grados de dificultad, pero al final es parte del camino. Como yo les mencionaba, muchas veces en el proceso hay que perderse para poder seguir avanzando. Así que sin más, compañeros, los voy a dejar en manos de nuestro compañero Miguel Martínez, un compañero que tiene ya mucho tiempo dentro de este conocimiento, que tiene mucha experiencia dentro de estos temas y que nos va a ayudar a profundizar más aquello de lo que nos habla la tradición gnóstica, la tradición esotérica. Así que sin más, compañeros, vamos a prestar nuestra atención hacia este gran tema
que, como yo les menciono, nos va a dejar mucho aprendizaje. Así que sin más, los dejo con el compañero Miguel Martínez. Muchas gracias, Arturo, por esta introducción tan profunda que nos has compartido. Y bueno, vamos a intentar ir desarrollando este tema, tocando o retomando algunos elementos que Arturo nos ha ya compartido. Y ahora que comentabas esto del camino, algo que mencionabas que a veces podemos acompañarnos. Y justamente es lo que buscamos dentro de esta comunidad del instituto, crear un grupo de acompañamiento espiritual. Es decir, que todos en algún momento pues sentimos esa inquietud espiritual y por afinidad nos vamos juntando y nos vamos acompañando, ¿no? Y habrá un momento en que uno u otro tomará su propio camino o su propio rumbo hacia su meta final, ¿no? Entonces es lo que buscamos, crear una comunidad de acompañamiento en el camino espiritual. Por un tiempo caminamos juntos y posteriormente es natural y muy normal que cada quien siga su propio matiz espiritual, ¿no? Entonces espero que estas pláticas que compartimos puedan ser útiles ahora que estamos aquí acompañándonos espiritualmente en su desarrollo, ¿vale? Entonces, vamos a presentar y para entrar en el tema sobre, como bien decíamos, vamos a estudiar qué cosa es el camino esotérico y las dos líneas de la vida. La dinámica que vamos a realizar pues sería reflexiva, como preguntaba hace un momento Arturo, reflexionar en qué punto nos encontramos, en qué punto de partida estamos, porque de cierta manera así podemos evaluar en nuestro propio desarrollo. Es importante que reflexionemos en qué punto estamos parados para percibir si es que realmente hemos avanzado o hemos retrocedido, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero, pues, de qué cosa es el camino. Vamos a ver qué cosa es vamos a hacer este viaje, un viaje profundo hacia el mundo interior a través de la reflexión, de cómo es que en estos tiempos, aquellos que han llegado a sentir esas inquietudes espirituales, que buscan el conocimiento interior, pueden vivir una vida iniciática, una vida de autoconocimiento en el mundo en que vivimos. Estamos en pleno siglo XXI, donde la tecnología, el Internet, la inteligencia artificial, cada vez los descubrimientos científicos van avanzando a pasos agigantados, pero sin embargo existe un vacío espiritual en muchas o en gran parte de las personas, ¿no? Entonces, es reflexionar cómo podemos llenar ese vacío espiritual, cómo la sabiduría antigua, el conocimiento hermético puede ayudarnos a entender esa crisis espiritual o interna que tenemos y ahora cómo aplicarlo en el mundo moderno. Vamos a darnos cuenta que no es necesario vivir una vida monástica, una vida de retiro para ser una persona espiritual, sino que podemos perfectamente complementar lo que decía Arturo, lo interno con lo externo, e irnos desarrollando internamente también. Vamos a explorar algunos conceptos antiguos y vamos a explicar ese sendero fascinante que ha siempre inquietado a la humanidad, a los buscadores espirituales el camino, ¿vale? Entonces, ese es el hilo conductor que vamos a llevar, el despertar del ser humano desde la cotidianidad hacia lo trascendente. Y aquí me gustaría que reflexionáramos en una pregunta. ¿Hemos sentido alguna vez un llamado interno? ¿Una inquietud que va más allá de lo material? Yo supongo que sí. Supongo que sí porque de alguna forma estamos aquí, ¿no? Todos en algún momento hemos sentido una voz interna, una inquietud, un anhelo espiritual que no sabemos de dónde surge, que nos provoca a veces insomnio, que nos provoca ansiedad, que nos provoca depresión, que nos provoca cierto descontento o inconformidad con la vida que tenemos. Eso dentro de esta tradición hermética muchas veces se interpreta como un anhelo espiritual, como la llamada interior, que sería el punto de partida, ¿no? Para empezar a recorrer el camino esotérico, ¿no? Es el punto de inicio o es el motor que nos va a impulsar a la búsqueda. Cuando sentimos ese llamado interno, entonces empieza el buscador. Y el buscador va a empezar ¿a qué? A buscar el conocimiento y entonces empieza a leer libros esotéricos, empieza a acercarse quizás a la religión, a la mística, a lo
psicoanalítico, ¿no? Entonces, cambia su chip, digámoslo así, de pensamiento que tenía hasta ese momento para empezar a buscar. Y eso es algo natural que todos hemos hecho en un principio, ¿no? Ese es el primer susurro. Pero bien, antes de entrar en estos temas del camino, de las dos líneas de la vida, de aspectos trascendentales que tienen que ver con el desarrollo del ser y el saber, me gustaría que primero que nada definiéramos o entendiéramos un poco más qué cosa significa la palabra esoterismo, ya que hoy en día esta palabra pues tiende, como muchas otras palabras, a deformarse o a darle otro significado y muchas veces de tipo peyorativo, negativo, que asusta a las personas y que esas definiciones pues en realidad no tienen nada que ver en sí con el origen o el significado real de la palabra. La palabra esoterismo proviene del griego esotéricos, que significa interior, significa oculto. Es algo que está oculto, es algo que no se ve. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vida esotérica, podemos hablar de la vida interior, es decir, la vida oculta, la vida que no se percibe. En ese sentido, ¿qué es lo que no se percibe de nosotros? Lo que no se percibe, pues vendría siendo nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos. Eso es lo esotérico, lo particular, lo íntimo de cada uno de nosotros, ¿no? Pues bien, también existe un conocimiento esotérico. Es un conocimiento que está precisamente oculto. Y no es que esté oculto porque, o más bien se oculta este conocimiento o está oculto para aquellos que no saben mirar. Es decir, para las personas que viven una vida, digamos, superficial, si es que se puede decir así, sin ánimo de ofender, es decir, una vida mecánica, una vida donde no hay reflexión acerca de la propia existencia, sino que es una vida que nos arrastra como un río y nos lleva desde que nacemos, desde el nacimiento hasta la muerte, sin algo trascendental. Para ese tipo de personas, digámoslo así, es un conocimiento esotérico, porque está oculto, porque no somos o no son capaces de percibirlo, ¿no? Son personas que a lo mejor nunca han sentido la llamada interior. Y esto es parte también de un desarrollo de ellos de manera íntima. No es que quizás estén más o menos avanzados que nosotros, sino simplemente cada persona tiene su tiempo, ¿no? Entonces, por eso se dice que está oculto, oculto a la cotidianidad, está oculto a la vida normal, como decían los antiguos, a la vida profana. Y está reservado únicamente para aquellos que están preparados para recibirlos. Es decir, aquellos que han sentido la inquietud espiritual. Es decir, para ellos entonces es el conocimiento esotérico. Para aquellos que han sentido ese susurro del alma, esa voz que nos invita o que nos anima a ser buscadores espirituales. Entonces, no es misterio por misterio mismo, sino sabiduría interior que quiere o que se requiere desarrollo. El conocimiento esotérico, pues evidentemente entonces nos va a invitar a la búsqueda del conocimiento interno, del conocimiento que está dentro de ti. Y para poder llegar a ese conocimiento interior, pues entonces se requiere de esfuerzo, de disciplina, de constancia, de voluntad, de compromiso. ¿Con quién? Consigo mismo, ¿vale? Se hablaba, por ejemplo, en la antigüedad de dos tipos de conocimientos. El conocimiento esotérico, que es el conocimiento que está dentro del corazón de todas las tradiciones espirituales. Todas las tradiciones espirituales tienen dos vertientes de enseñanza. Por un lado tenemos el esoterismo, que es esa parte oculta, el conocimiento esotérico que solo se revela a los iniciados, es decir, a los que están preparados, a los que están en ese camino de autoconocimiento, a ellos se les revela el conocimiento esotérico. Y está el conocimiento exotérico, que es un conocimiento exterior, un conocimiento accesible a todos, ¿no? Aquí pueden entrar, por ejemplo, las religiones públicas, por ejemplo, hay muchas religiones aquí en la Ciudad de México, pero muchas iglesias, ¿no? En la Ciudad de México. Está la Catedral de la Ciudad de México y periódicamente pues hacen misas. Entonces es un acto religioso y de cierta forma se transmite conocimiento ahí a través de una ritualística. Y ese conocimiento es esotérico. ¿Por qué? Porque todo el mundo podemos entrar ahí. Si la puerta de la iglesia está abierta, podemos ir y asistir a una misa y recibir ese conocimiento, pero es un conocimiento exotérico, es un conocimiento velado de cierta forma, que a veces no entendemos qué está sucediendo.
Y también el conocimiento exotérico pues tiene que ver con las ciencias convencionales, con los estudios académicos que nosotros hemos cursado, que puede empezar desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del exoterismo, que es un conocimiento de cierta forma accesible para todo mundo. En cambio, el esoterismo es un conocimiento accesible solo para aquellos que han sentido la llamada, para aquellos que tienen un anhelo espiritual trascendental. Y esto debe de quedarnos claro que no nos hace ser mejores o peores personas, sino que simplemente estamos en un proceso diferente, distinto, ¿no? Entonces, el esoterismo es el núcleo interno que da vida a las tradiciones espirituales. Todas las religiones tienen esa parte, la parte exotérica y la parte esotérica. Aunque lamentablemente gran parte de la tradición cristiana en Occidente ha perdido su esoterismo y se ha quedado únicamente con la vestidura, con la parte externa, ¿no? Es por eso que muchas veces encontramos en estas religiones un vacío, no llena nuestra anhelo espiritual, ¿no? Pues bien, el verdadero esoterismo entonces nos va a enseñar prácticas, nos va a dar información que nos ayude a transformarnos internamente. Nos van a hablar de realidades que están más allá del mundo material, que nuestra verdadera naturaleza no es material, sino espiritual, que somos un binomio entre materia y espíritu, ¿no? Y que lo material depende de lo espiritual y que lo espiritual también necesita de algo material para poderse expresar, ¿no? Entonces, esta sabiduría o este esoterismo se ha manifestado en diferentes áreas del conocimiento, como la alquimia, como la astrología, como la cábala, el hermetismo, y que estas en esencia, digamos, contienen claves para el autoconocimiento. Sin embargo, muchas de estas ciencias herméticas o esotéricas, en la actualidad, han caído en el desprestigio y sobre todo, por lo que mencionábamos la sesión anterior, por tanto pseudo-esoterismo, es decir, falso esoterismo, por mucha superficialidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, la astrología es un campo de estudio que se ha vulgarizado mucho. Arturo nos podrá compartir más esto porque pues él es experto en esto de la astrología, del tarot, que hay una astrología comercial, hay una astrología de horóscopos, ¿no? Por decirlo así, que podemos leer en alguna revista de novedades, de celebridades, o incluso ya tener un horóscopo en la televisión, ¿no? El tarot pasa exactamente lo mismo. Y también esto le ocurre a la alquimia y a la cábala, ¿no? Siempre son conocimientos que se van comercializando, se van desvirtuando de su verdadero sentido esotérico. Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente entre definir y darnos cuenta de cuál es realmente el verdadero esoterismo y cuál es el pseudo-esoterismo, ¿no? Entonces, en esencia, universal, estudio del invisible que influye en lo visible, es decir, la parte esotérica va a influir en la parte exotérica, es decir, lo que está dentro de nuestro mundo interior, el pensamiento, la emoción, la voluntad, se va a reflejar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahora, el corazón del esoterismo, el verdadero esoterismo, como decíamos hace un momento, nos va a exigir compromiso con nosotros mismos para desarrollar nuestras facultades o potencial interno que tenemos como seres espirituales. Necesitamos definitivamente de disciplina. Es decir, que el autoconocimiento exige disciplina, compromiso con nosotros mismos. Una ética. Cuando hablamos de ética, se refiere a un recto actuar, a un recto pensar, a un recto sentir, ¿no? Este recto sentir, este recto pensar, este recto actuar es el resultado del despertar de la conciencia. Y esto evidentemente nos va a llevar a ir descubriendo qué cosa es la verdad. Esa verdad que es particular de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esto no lo debemos de confundir con el ocultismo superficial o la charlatanería, que es que te piden cursos, que te venden cursos, que te piden cantidades exorbitantes de dinero para venderte un grado, para venderte el despertar de la conciencia automáticamente, cuando esto nunca ha sido así. El desarrollo interior, el despertar de la conciencia, comienza siempre con una inquietud espiritual y esto se va desarrollando a lo largo de nuestra vida a través del trabajo interior, que es la disciplina, la ética y el esfuerzo consciente y comprometido, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que ir teniendo muy presente para no engañarnos a nosotros mismos. Ahora,
Este conocimiento interior nos va a llevar naturalmente al camino esotérico, ¿no? El sendero que cada alma puede recorrer para su potencial divino. Y todo empieza con la semilla, es decir, la semilla es la inquietud espiritual. Y esa semilla, conforme se va desarrollando a través del trabajo interior, va creciendo para que un día podamos alcanzar un grado de iluminación. ¿Es posible? Claro que es posible. Y esto, ese es el objetivo del camino esotérico, empezar en un punto de partida y terminar nuestro viaje espiritual, ¿no? Ahora, el camino esotérico entonces, ¿qué es? El camino esotérico es el trabajo personal y colectivo, porque también en algún momento es importante el acompañamiento, como ahora que nos estamos reuniendo para conocernos a sí mismos. Entonces, ese es el trabajo, la jornada personal, que nos va a conducir hacia el autoconocimiento. Es un proceso interno de desarrollo espiritual, de crecimiento interior. Y este trabajo implica algunas cosas como luchar o trabajar el ego, ¿no? Dejar a un lado esas ilusiones del ego. El ego debemos entenderlo como el yo. El yo es lo que muchas veces nos hace sentir lo que somos. El yo, en algunas tradiciones lo mencionan como defectos de carácter, como defectos psicológicos, como aspectos negativos, ¿no? O condicionamientos del ser humano, sobre todo que nos llevan a conductas negativas. Ejemplos muy burdos, muy simples, puede ser la envidia, la vanidad, el orgullo, la lujuria, el ser una persona desordenada, ser una persona que se enoja. O sea, son cualidades de tipo negativo que condicionan nuestra propia existencia y que muchas veces no nos permiten ser mejores o cambiar. ¿Cuántas de las personas quizás de las que estemos aquí han sentido esa necesidad de ser personas diferentes, ¿no? De dejar, por ejemplo, a un lado el resentimiento, dejar a un lado los celos, dejar a un lado o transformarse y ser una persona diferente, ¿no? Entonces, el camino esotérico implica un trabajo interior de dejar esas ilusiones del ego, distracciones del mundo material, es decir, a dejar a un lado lo que nos distrae de lo que realmente es importante, ¿no? Y esto cada quien lo va a evaluar para sí mismo. ¿Qué te distrae de tu mundo interior o de tu camino interior, ¿no? Quizás puede ser las fiestas, digámoslo así, las fiestas en lugares que no son benéficas para tu manera, tu trabajo interior, ¿no? Puede ser, por ejemplo, las parrandas, puede ser cosas, ¿no? Cada quien debe de evaluar cuáles son sus distracciones en el mundo material, ¿no? Y también implica que el trabajo interior nos va a ayudar o nos va a hacer que nos adentremos en capas más profundas de nuestra conciencia. Y esto como resultado, nos va a dar el autoconocimiento. Este camino, este proceso, ha sido representado de diferentes maneras, y una de ellas es a través de una montaña sagrada. Una montaña donde el héroe, ¿no?, debe de ascender por esa montaña, que eso representa, pues, una purificación y un despertar, desde lo más bajo hacia arriba. Aquí, por ejemplo, vemos un esquema que nos dice, ¿no? En la parte o en la base de este triángulo está el camino, el inicio del camino, en el que quizás muchos de los que estamos aquí estamos empezando. Estamos iniciando nuestro camino. Posteriormente, este camino nos va a llevar a un proceso de purificación, que es justamente esto que decíamos hace un lado, dejar a un lado las ilusiones del ego, del yo, dejar a un lado las distracciones del mundo material. Cuando lo comprendemos, entonces empieza nuestro despertar. El despertar de la conciencia es cuando empezamos a ver la vida de una forma diferente, distinta, más amplia, pero no solo eso, sino que también se empieza a manifestar en nuestra forma de ser. Va a haber un cambio en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, ¿no? Y por ende se nos va a abrir un panorama más amplio de la existencia, nuestras relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y la finalidad de este camino es que nosotros, como seres espirituales, podamos llegar nuevamente a la unión divina, a lo que llaman algunos el ser, el verdadero ser, nuestro real ser interior profundo, ¿vale? Por lo tanto, el camino esotérico no es un camino físico, no es un camino o una iniciación externa, sino es un proceso interno que requiere iniciación. Es decir, la iniciación es un proceso interno. Iniciación, algunos la definen como el proceso de ir hacia adentro, un camino interior, ¿no? Entonces, hay escuelas que simbólicamente, a través de ritos, a través de ciertas ceremonias espirituales,
otorgan iniciaciones a las personas, ¿no? Les dan su primera iniciación de primer grado, segundo grado, etcétera, etcétera, ¿no? Esas iniciaciones en el fondo son simples símbolos que deben de actuar como catalizadores para que la conciencia justamente realice eso en su existencia, es decir, que la persona realice eso en su propia vida. Sin embargo, muchas escuelas se quedan en lo exterior y creen que con el hecho de recibir esos grados a través de un ritual, pues ya han alcanzado internamente ese grado de desarrollo espiritual, ¿no? Y esto pues no es así, sino que la iniciación es un proceso interno, es un proceso de cambio, de autodescubrimiento, del despertar de la conciencia. Y esto nos recuerda un poco que hay un paralelismo con el viaje del héroe. El viaje del héroe es un concepto bastante interesante que fue mencionado, entre otros, por Joseph Campbell, que fue un mitólogo estadounidense que estudió mitos de culturas alrededor del mundo. Esto es muy interesante y me gustaría que lo relacionáramos para que pudiéramos entender un poco más esta cuestión de qué es el camino esotérico. Y hay unas pautas que se van a ir marcando a lo largo de nuestro viaje. Joseph Campbell, después de estudiar miles de mitos alrededor del mundo, identificó un patrón universal en las historias heroicas, en los mitos. Como decíamos la vez pasada, todos hemos escuchado algún mito en nuestra vida, ¿no? Los mitos egipcios, los mitos griegos, los mitos hebraicos, los mitos, por ejemplo, de los antiguos mexicanos, ¿no? Como los mitos de la náhuatl, de los mayas, los mitos de la creación del mundo, los mitos creacionistas, ¿no? Todos ellos, Joseph Campbell identificó un patrón universal en las historias heroicas, ¿no? Por lo regular siempre hay un héroe, ¿no? Hay un héroe, hay una serie de obstáculos que debe de pasar ese héroe y al final, pues, logra su objetivo, ¿no? Que es llegar a la ciudad de donde salió, que es llegar nuevamente a ese lugar de felicidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos tienen un patrón universal. En ese sentido, él lo llamó como el monomito, el único mito, o el viaje del héroe. Y este viaje, ese mito, o lo que nos enseña el mito, en realidad, es un proceso psicológico y espiritual de transformación humana. No nos está hablando de un pasado lejano, no nos está hablando de lo que creían los antiguos, de cómo se formó el universo o de cómo se crearon el mundo. No, si ellos entendían perfectamente que el mito es una manera de enseñarnos el trabajo psicológico que debemos de hacer. Quizás los únicos que no hemos comprendido el mito sea el hombre del siglo, de estas épocas modernas, porque los antiguos no creían, por ejemplo, que en Teotihuacán, literalmente, por ejemplo, aquí en México, se hubieran reunido los dioses y hubieran creado el quinto sol. Eso lo entendían de que no había sido así, sino que era un mito para enseñarnos un proceso interno que cada quien debe de hacer. Los antiguos no creían, por ejemplo, en los mitos griegos, literalmente, sino que los utilizaban como patrones simbólicos de autodescubrimiento. Y esto es justamente lo que Joseph Campbell descubrió y que transmitió, ¿no? En el siglo anterior. Entonces, el viaje del héroe se alinea perfectamente con el camino esotérico, y ahorita lo vamos a ver por qué, ya que ambos nos van a describir un proceso de transformación interior que empieza desde la cotidianidad de la vida, ¿no? Y que va a culminar en una transformación espiritual. Joseph Campbell, él lo que hace es que esto lo sintetiza en tres aspectos principales, que es la partida, que es el inicio del viaje, lo que decía hace un momento, quizás estamos empezando nuestro viaje interior ahora. Posteriormente viene la iniciación, ¿no? Que en la iniciación es donde se nos van a presentar los desafíos, las pruebas, los obstáculos. Conforme vamos pasando esas pruebas, esos obstáculos, va habiendo un proceso de transformación, ¿no? Que es como un renacimiento. ¿Para qué? Para posteriormente regresar ¿a dónde? Al lugar donde salimos, pero con sabiduría, con conocimiento. Y esto lo podemos ver, yo les recomiendo una película que siempre recomendamos, que se llama El Camino del Guerrero. Ustedes pueden encontrarla en YouTube. Esa película justamente
eh, encarna esto que estamos mencionando aquí, el viaje del héroe. Yo se los vamos a compartir siempre, cada que abrimos un curso, y nos va a servir también para que podamos entender los demás temas que vamos a ir abordando, ¿no? La película se llama El Camino del Guerrero o El Guerrero Pacífico. Y es, como dijimos, esa película, aquí podemos ver estos tres aspectos: la partida, la iniciación, la transformación, que es un renacimiento, y el regreso. También los invito a que quien guste pueda leer esta obra de Joseph Campbell, se llama El héroe de las mil caras. En esta obra muestra cómo este patrón se repite en todas las culturas, reflejando lo que es la búsqueda universal de significado y trascendencia. Porque, de cierta forma, internamente todos tenemos en algún momento de nuestra vida ese llamado interior, ¿no? Muy pocos puede ser que le hagan caso, o algunas personas le hacen caso y otros lo dejan pasar, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, todos han sentido en algún momento de su vida el llamado interior, ¿no? Pues bien, según Joseph Campbell, el viaje del héroe comienza aquí, en el mundo ordinario. Es decir, todos estamos aquí en un mundo ordinario, viviendo nuestra vida, cumpliendo con nuestros quehaceres, con nuestras actividades, con nuestros compromisos, trabajando, lo que tengamos que hacer, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Puede ser que nos sintamos cómodos, ¿no? Nos sentimos como dicen ahora en día, en una zona de confort. Estoy tranquilo, cómodo, con lo que gano de mi trabajo me alcanza pues para pagar mis deudas, para vivir una vida cómoda, digna, y me siento bien. Los fines de semana pues me voy al partido de fútbol, me voy a divertirme con mis amigos, con mi familia. Es la vida normal, la vida cotidiana, la vida que todo mundo vivimos, ¿no? Es, como dicen algunos, la existencia horizontal. Nacer, crecer, madurar, envejecer y morir. Esa es la vida o la línea horizontal, ¿no? Y esta vida, pues obviamente nos sumerge o inmerse en rutinas materiales. Nuestra vida se convierte en una rutina de la cual muchas veces es difícil salir de ahí. No podemos romper esa rutina, porque a veces si la rompemos nos sentimos mal. Nos sentimos que no estamos cumpliendo, sentimos que estamos fallándole a la familia, a la sociedad. Hay algo que no nos permite salirnos de esa rutina, ¿no? Entonces, en ese sentido, el individuo actúa como una máquina. No hay conciencia. Vivimos solo por vivir. Bueno, en este panorama, en este mundo ordinario en el que todos estamos, llega un momento en que surge el llamado a la aventura, ¿no? Entonces, algo pasa en nuestra existencia que irrumpe ese estado de comodidad, ese estado de confort, ¿no? Algo va a pasar, que puede ser, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? De repente caemos enfermos y estando en cama sentimos que vamos a morir, y eso nos lleva a la reflexión de qué hemos hecho con mi vida, qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Ese puede ser el llamado a la aventura. Puede ser también, por ejemplo, la muerte de un ser querido, de un familiar. Puede ser alguna película, algún libro, algún evento en nuestra vida o una crisis existencial, lo que sea el punto de partida, ¿no? Este llamado a la aventura nos va a invitar a empezar un camino hacia un mundo desconocido, hacia un mundo que no habíamos escuchado, ¿no? Es el susurro del alma, es esa voz interior que nos dice: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente hay un sentido trascendental a la existencia? Ese es el llamado a la aventura. Es la voz de tu alma, de tu conciencia, que te está invitando a iniciar o a empezar el recorrido del camino esotérico. El vacío existencial que inicia el camino esotérico, esa sensación, como decíamos hace un momento, de vacío, de que algo nos falta y que no se puede llenar con más trabajo, con más dinero, con más comodidades, no, sino que es un vacío que se llena solo a través del espíritu, ¿no? En ese sentido, surge algo muy curioso, que todos lo sentimos, pero inmediatamente vino un rechazo al llamado. ¿Por qué? Porque ese llamado nos invita a hacer una transformación, pero ante esa transformación, ante ese cambio,
siempre hay dudas y temores, porque no sabemos qué hay allá. Estamos acostumbrados a vivir esta vida rutinaria, ¿no? Que salirnos de ese rol, salirnos de esa mecanicidad, pues es difícil y nos asusta. Entonces hay una resistencia a salir de la zona de confort. Hay, como es lógico, el miedo a lo desconocido. Tenemos mucho apego al ego y a nuestras posesiones materiales. Entonces, es algo que siempre se va a manifestar en ese recorrido, ¿no? Y yo creo que todos ustedes lo han estado experimentando o lo han experimentado, ¿no? Entonces, el héroe al fin somos nosotros. Ese héroe que ha sido representado en todos los mitos, ¿quién es el héroe? El héroe eres tú, soy yo. Cada quien debe de encarnar el papel del héroe. Y esas etapas que vive el héroe son las etapas que debemos de vivir nosotros. Entonces, el héroe duda, teme al cambio y se va a aferrar o nos vamos a aferrar a lo conocido. Y obviamente que llegará un momento que encontramos el maestro. Bien dice por ahí un dicho, ¿no? Que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Entonces, cuando aparece el guía, que es algo fundamental, siempre el guía, el maestro, el que nos orienta, él es el que nos va a ofrecer la sabiduría. El guía, el maestro, representa la sabiduría que no tenemos. Representa la sabiduría que debemos nosotros de encarnar, ¿no? Y él nos va a proporcionar la guía, la orientación, las herramientas para poder realizar ese viaje. Ese maestro podría ser, o ese mentor, podría ser un maestro, digamos, una persona física, podría ser un libro, podría ser un consejo que alguien nos dijo, ¿no? Un curso quizás como esto puede convertirse también en un mentor. Y esto nos va a preparar, ¿para qué? Para el camino esotérico, para empezar a vivir nuestro camino. Entonces, el mentor ilumina el sendero cuando la oscuridad nubla la visión. Esto lo podemos ver en algunas películas también, por ejemplo, películas que también representan muy bien el viaje del héroe, es como la película de Los Hobbits, de El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando Frodo, por ejemplo, se resiste al llamado, ¿no? O cuando, por ejemplo, en la película de Matrix, cuando Neo también se resiste a ir o no ir, o como que duda ante el llamado que le están ofreciendo. Posteriormente aparece el mentor, en el caso del Señor de los Anillos es Gandalf, un ser que tiene la sabiduría, el conocimiento y que va ayudando a Frodo, y que en momentos específicos de la trama él aparece para ayudarlo o para sacarlo de esa confusión o de obscuridad que está viviendo. En el caso de Matrix, pues vemos a Morfeo, ¿no? El que le da las pastillitas y el que lo va orientando también cuando hay momentos de confusión. Es decir, que el mentor, el maestro, va apareciendo cuando nosotros nos sentimos en obscuridad, cuando nos sentimos perdidos, ¿no? Es decir, cuando iniciamos el camino, el recorrido esotérico, debemos saber que aparentemente vamos solos, pero internamente alguien nos va acompañando, ¿no? Posteriormente, viene el cruce del umbral y las pruebas cuando nos decidimos avanzar. Entonces, es la entrada al mundo especial, dejando lo familiar atrás. Esto debemos entenderlo como un cambio de conciencia, un cambio de pensamiento. No es abandonar el mundo material, no es abandonar a mi familia, no es abandonar quizás mi trabajo, no, sino es abandonar mi manera de pensar, es abandonar esa forma de sentir, esa forma de actuar para transformarme en algo diferente, ¿no? Y es ahí entonces en donde comienza nuestra iniciación. Cuando decidimos cambiar nuestra manera de pensar, entramos hacia lo interno, es decir, nos hemos iniciado. Y esto va a exigir, como dijimos hace un momento, el compromiso con el camino esotérico. Es el punto de no retorno en el viaje transformador. Una vez que lo iniciamos, ya no hay retorno. Es decir, una vez que experimentamos esta sensación de inquietud espiritual, de anhelo espiritual, y empezamos los primeros pasos y vamos cada vez experimentando esa plenitud espiritual o interna, es difícil volver atrás, ¿no? Es difícil volver otra vez a la rutina.
a lo cotidiano. ¿Por qué? Porque eso ya lo conocemos y sabemos que no nos da esa felicidad interior. Entonces, es muy difícil, por eso algunos le llaman como el punto de no retorno. Durante este camino, pues obviamente que se van a presentar pruebas, desafíos, ¿no? Y también van a haber personas, circunstancias, eventos que también se van a convertir en nuestros aliados, ¿no? Por ejemplo, los desafíos nos van a ayudar a fortalecernos. Los desafíos es lo que la vida nos va presentando a través de problemas, de circunstancias, de cosas que nos van a nosotros a poner en situaciones difíciles, ¿no? Y eso nos puede fortalecer, ¿sí? Si es que vemos entonces la vida como un proceso de aprendizaje. Cada prueba, cada problema es un desafío que si nosotros lo sabemos trascender, nos van a fortalecer y nos van a dar conocimiento, sabiduría. Obviamente también va a haber aliados, ¿no? Con virtudes y guías, es decir, personas que en algún momento de nuestra vida se van a presentar y nos van a ayudar, ¿no? Y los enemigos no están afuera, los enemigos son nuestros propios vicios internos, es batallar o luchar con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con nuestra mezquinidad, ¿no? O mezquindad, con nuestra arrogancia, contra todos esos males psicológicos que todo ser humano tenemos, ¿no? Esa es la lucha. Todas las luchas que vemos en los mitos justamente representan la lucha interna. Se les llama como la batalla sagrada o la guerra santa, la guerra sagrada, porque esa guerra debe de ser interna para conquistarnos internamente. A quien debemos de conquistar es a nosotros mismos. Y eso exige luchar, transformarnos, cambiar nuestros vicios internos. Entonces las pruebas esotéricas forjan el espíritu del buscador. Posteriormente, se continúa. No son algunos aspectos que Campbell va identificando. Acercamiento a la cueva, preparación para la prueba central. Es decir, que en ese camino, pues obviamente vamos preparándonos, vamos entrando en un proceso de conocimiento, de aprendizaje, que eso tiene un objetivo, acercarnos a la prueba, a la cueva, ¿no? En ese sentido, es el descenso al subconsciente. Eso también está relacionado, lo vemos en muchos mitos, por ejemplo, cuando Jesús, el Cristo, si lo vemos desde un aspecto mitológico, en la vida de Cristo, vamos a encontrar este patrón perfectamente definido ahí. Entonces, cuando Jesús muere, es crucificado, se dice en algunos evangelios que él desciende al inframundo, ¿no? Y cuando sale de ahí, sale transformado. Esto lo vemos también en la mitología de la mexicanidad o de la náhuatl, cuando Quetzalcóatl tiene que descender al inframundo por los huesos de sus ancestros, ¿no? Y entonces se habla también, por ejemplo, del lucero de la mañana y el lucero vespertino. El lucero vespertino, ¿no? Que es el que desciende y el otro es el que asciende. Es el morir y el nacer. Esto es ese simbolismo que vemos, por ejemplo, también en Orfeo, cuando tiene que rescatar a Eurídice y tiene que descender a lo que es el inframundo, al Hades, y reconquistar o traer a Eurídice de esa región, nos está hablando de que debemos de descender al subconsciente. ¿A cuál? A nuestro propio subconsciente, que es donde se encuentra lo que Jung decía, nuestra sombra. Lo que no hemos integrado a nuestra vida o lo que rechazamos. Por ahí hay un dicho que lo que vemos o lo que nos disgusta de los demás, pues es lo que nosotros tenemos en el subconsciente y por eso no lo aceptamos, por eso lo criticamos, por eso lo juzgamos, por eso lo condenamos. Y ese descenso a la cueva o al subconsciente se va a hacer en algún momento del camino interior. Tenemos que descender de cierta forma, tenemos que profundizar en nuestro subconsciente para dar luz, ¿no? La oscuridad más profunda antes del amanecer, ¿no? Luego viene la prueba suprema, el clímax del viaje, la muerte simbólica del héroe, que representa la disolución del ego, morir psicológicamente para renacer a una existencia superior. Cristo tiene que morir definitivamente. Si no hay muerte, no hay resurrección, no hay ascensión. Quetzalcóatl tiene que morir para posteriormente renacer, como el lucero matutino, la estrella matutina, Venus, el amor, ¿no? Y así
Algunas escuelas, por ejemplo, como la masonería, en algunos rituales, tienen en un rito de iniciación, meten al candidato dentro de un sarcófago, o mejor dicho, dentro de un ataúd, y él permanece ahí y posteriormente sale del ataúd, representando justamente la muerte simbólica, es decir, la muerte del ego, la muerte psicológica, para transformarnos en algo superior, ¿no? Y la recompensa, si así le podemos llamar, es el conocimiento, la gnosis, la unión del el alma con el ser, ¿no? Y posteriormente, este ser transformado, este héroe transformado, curiosamente, vuelve. ¿A dónde? A donde empezó, pero con conocimiento, vuelve con sabiduría, vuelve con experiencia, es un maestro, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Campbell lo presenta de esta forma, y que este camino o este viaje lo podemos hacer, se va haciendo en octavas superiores a lo largo de nuestra vida. Quizás alguno de ustedes haya sentido, ¿no?, que está en el inicio, o a lo mejor alguien está en otro aspecto, ¿no? También hay otro punto del camino que se llama la noche oscura del alma. Es un estado de obscuridad total, un estado de desorientación, un estado en el que no sabemos qué está pasando en nuestra existencia, ¿no? Como que a veces la gente cae en estados de depresión, o sea, está dentro de un camino esotérico y llega un momento en que es esa inquietud espiritual, en que esa felicidad que iba experimentando, como que se eclipsa por una oscuridad profunda, que caemos en una ceguera interna. Son estados duros, difíciles, se le conoce como la noche oscura del alma. Y entonces es ahí donde el héroe debe salir victorioso. Algunos pueden permanecer años ahí y no salir nunca. Otros logran pasar esa prueba y cuando salen de la noche oscura, vuelven a pasar, o vuelven o mejor dicho, salen con más luz y conocimiento, ¿no? El regreso del héroe, el camino de regreso, volver al mundo ordinario, se integra lo aprendido a la vida, ¿no? No es algo solamente teórico, sino que esa sabiduría se va a aplicar a nuestra vida. La resurrección, que es la prueba final de purificación, la integración total del ser, y pues trascendemos a un estado superior. Aquí podemos hablar entonces de los maestros, aquellos que han hecho el camino del héroe y lo han concluido, digámoslo así, son los maestros, que esos maestros, cuando llegan a esos grados de iluminación, regresan al mundo material o siguen en el mundo material y su objetivo es compartir el conocimiento y enseñar a otros cómo ellos pueden hacerlo también, ¿no? Esa es la grandeza de los maestros. Si estudiamos los mitos, es lo que nos quieren enseñar, cómo lo que ellos hicieron también lo podemos hacer nosotros. La vida de Jesús, el Cristo, si lo vemos desde un aspecto mitológico, nos está diciendo que lo que Él hizo también lo podemos hacer nosotros internamente. También nosotros podemos recorrer ese camino espiritual. Entonces, el héroe eres tú, el alma que abandona la comodidad para confrontar esos dragones, ¿no? Si recuerdan la lucha del caballero contra los dragones, bueno, esos dragones no están afuera, están dentro de nosotros, que son el miedo, el vicio, la ignorancia, ¿no? Y debemos de retornar con el elixir de la iluminación. El camino esotérico y el del héroe se entrelazan porque ambos comienzan con un llamado a la aventura, que nos invita a trascender nuestra existencia. Y bueno, aquí vemos entonces el camino, el inicio del camino. ¿Cuándo va a comenzar? Pues ya dijimos, comienza con una insatisfacción profunda. En un mundo dominado por el aspecto material, por las cosas materiales, surge un vacío interior, una crisis. Esa crisis es el llamado interior. Las cosas externas no llenan nuestro hueco existencial. Hay algo más. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué existo? ¿Tiene un sentido la existencia? ¿No? Ese es entonces el despertar inicial. El buscador espiritual, entonces, que es la figura arquetípica, el ser que busca el conocimiento, impulsada por la voz interior, comienza en la juventud. Bueno, esto es una referencia, pero puede comenzar en cualquier parte de nuestra vida, ¿no? Puede comenzar de niños. Hay niños que
que desde pequeños experimentaban una crisis existencial, un vacío interior, ¿no? Una depresión, una ansiedad, algo que no sabían, sentían que había algo más, pero nadie les podía dar una respuesta. De hecho, lo consideraban que el niño estaba loco, por decirlo así. Lo llevaban a psicólogos, a psiquiatras, ¿no? Pues porque el niño no era normal, decían, ¿no? Porque el que experimente esa crisis interna, pues no es una persona, digamos, normal, en el sentido de la normalidad como lo conocemos, ¿no? Sino que es un rebelde espiritual. Entonces, hay momentos de crisis, noches de insomnio, cuestionamientos del propósito. No es un erudito pasivo, sino un explorador activo. Empieza a buscar, lee libros, asiste a conferencias, medita, practica yoga, practica ejercicios esotéricos, explora diferentes tradiciones esotéricas, espirituales. No, ese es el buscador entonces, está buscando una respuesta a esas preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Quién soy? ¿Existe Dios? ¿Hay un ser superior? No sé si ustedes se identifiquen con esto. Vamos a dar un espacio de dudas, bueno, de preguntas. Vamos a abrir antes.